Señores estudiantes, sean bienvenidos a la primera clase de la asignatura de Construcciones 3. Vamos a estudiar la unidad número 1, que consiste en las construcciones con hormigón, acero y otros metales. Entre los temas relacionados vamos a ver los elementos constructivos del hormigón armado, cimentaciones y los muros de contención. El objetivo de la clase es conocer los diferentes elementos construidos con hormigón armado, diferentes tipos de cimentaciones y los principales tipos de muros de contención. Los principales elementos de hormigón armado. Dentro de una obra civil encontramos variados elementos estructurales que son fabricados con hormigón armado. Entre ellos tenemos los plintos o zapatas también, conocidas como zapatas también, ¿no? Plintos o zapatas, las cadenas, columnas, vigas, los muros, etc. Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del conjunto estructural del cual es parte constituyente, ¿no? Es decir, que cada uno de estos componentes de una estructura pues, cumple con una función específica e importante dentro del conjunto en total, ¿no? Es importante establecer que unos elementos serán tal vez más importantes que otros, de cierta manera, pero hay que tener claro que todos y cada uno de estos pues, son componentes que le dan la estabilidad a una estructura. Podemos establecer también de que los elementos estructurales de una estructura de hormigón armado podemos clasificarlos como elementos verticales y horizontales, ¿no? Los elementos horizontales, los típicos elementos horizontales son las vigas, ¿no? Y los elementos verticales clásicos, los típicos, los que podemos de primera mano identificar son lo que conocemos como las columnas. Vamos a establecer que los elementos horizontales, es decir, las vigas, su principal condición de trabajo es el trabajo a la flexión, ¿no? De manera contraria, digamos, de los elementos verticales, las columnas trabajan a compresión. Es importante dejar establecido también que muchos de estos elementos, ciertas condiciones, trabajan en flexo-compresión. Entonces, trabajan en condiciones combinadas de cargas, ¿no? Entonces, por tanto, deben ser diseñados tomando en cuenta esa combinación de condiciones, de solicitaciones que van a absorber, ¿no? Es prudente aclarar que los elementos estructurales no solamente trabajan para atender las dos condiciones anteriores, sino que conforman un conjunto que se diseña para absorber diferentes condiciones de cargas, que pueden ser cargas estáticas, cargas dinámicas, sísmicas e inclusive cargas de viento, ¿no? Nosotros tenemos siempre en una estructura pues, estas condiciones, ¿no? Cargas estáticas, el peso propio de la estructura, las cargas dinámicas que se refieren básicamente a las personas que inciden con su caminar, con sus acciones en la vida diaria dentro de una edificación, ¿no? Las cargas sísmicas, pues de importancia gravitante dentro de una estructura, peor aún nosotros vivimos en una zona de alta sismicidad, pues nosotros tenemos siempre que considerar las cargas sísmicas para el diseño estructural y las condiciones de viento. No es nuestro caso, generalmente nosotros no tenemos tipos de incidencia de vientos demasiado fuertes, pero en otras latitudes sí hay que tomar en cuenta esto, porque tenemos vientos realmente importantes que inciden en las condiciones que debe tener un edificio, o sea, que debe soportar una estructura, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, estas solicitaciones son a tomar en cuenta
para un análisis y un diseño estructural, ¿no? Estamos haciendo acá una clasificación de los principales tipos de vigas y tenemos, las vigas pueden ser peraltadas, pueden ser vigas banda, vigas T y vigas de borde. Los invito a que ustedes profundicen en esta clasificación de las vigas, ¿no? Porque yo estaré haciendo algunas preguntas, los acompañamientos académicos y ustedes, pues, yo quiero que lleguen a determinar las características de este tipo de vigas que yo les he puesto de manera general acá. Entonces, por favor, tomar en cuenta esa petición que les hago. Hablando ya de las cimentaciones, pues podemos decir que la cimentación es el elemento constructivo en donde se apoya una edificación y constituye la transición entre esta y el suelo de fundación. Podemos clasificarlas en tres tipos principales dependiendo básicamente de la profundidad y también del tipo de suelo, ¿no? Justamente, aquí tenemos los tres tipos de cimentación, pues, de los que estamos hablando acá, y con más claridad, ¿no? Tenemos las cimentaciones superficiales, tal cual ven en la gráfica, en la foto, una cimentación que prácticamente está sobre el suelo, ¿no? Lo que se ha hecho, en este caso, la excavación es mínimo, lógicamente debe haberse retirado únicamente la capa vegetal. Las características del suelo son tales que no es necesario profundizar demasiado y podemos construir la cimentación realmente a nivel, en la cota cero, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí pues, podemos establecer que las cimentaciones superficiales van en profundidades entre los 0 metros y los 5 metros, ¿no? Estamos en profundidades en este rango, nosotros estamos hablando de una cimentación superficial. Luego tenemos las cimentaciones semiprofundas, hemos caracterizado porque se encuentran entre los 5 y los 15 metros de profundidad, ¿no? Y se materializan con unos elementos, tal cual vemos aquí también en la fotografía, que se conocen como pozos de cimentación o caissons, ¿no? Caisson es el nombre francés de estos elementos, pero o sea, realmente son pozos de cimentación que nos permiten hacer la transición desde superficie de cimentación, digamos, hasta el estrato de suelo resistente a un costo relativamente no muy oneroso, ¿no? La obra no se encarezca demasiado, entonces esos son los elementos de transición que los manejamos dentro de estas profundidades que establece el director. Finalmente, las cimentaciones profundas, ¿no? Las cimentaciones profundas, si nosotros tenemos ya que cimentar a profundidades mayores de los 15 metros, pues estamos ya hablando de las cimentaciones profundas, mismas que son construidas, materializadas a través de lo que conocemos con el nombre de pilotes, ¿no? Aquí vemos claramente en la gráfica estos elementos verticales, ¿no? Que están haciendo de transición entre lo que es la cimentación propiamente dicho y el estrato de suelo resistente, ¿no? Imagínense si a nosotros a profundidades por encima de los 15, los 20, 25 metros, nosotros tendríamos que hacer una cimentación hasta acá abajo, cadenas, plintos, tremendo, ¿no? Sería un gasto verdaderamente, una inversión realmente importante, realmente impracticable económicamente hablando. Entonces nosotros nos servimos de los conocidos pilotes, ¿no? Los pilotes, como estamos describiendo acá, tienen dos formas de trabajar, a la punta y por fricción, ¿no? En este caso de acá estamos viendo si nosotros nos damos cuenta que el pilote tiene una cabeza y un pie, entonces acá, miren, la cabeza está en contacto con la cimentación y acá tenemos el pie o la punta. Entonces, acá nosotros podemos decir si este estrato de suelo es de unas características geotécnicas totalmente deficientes, la cimentación está asentada aquí en la cabeza y el pilote está
llegando al estrato resistente con su punta. Entonces, en este caso, el pilote estaría trabajando a la punta, ¿no? Cuando el pilote trabaja a fricción, la condición que se establece es que este estrato de suelo, conforme va adquiriendo profundidad, también va mejorando sus condiciones geotécnicas, ¿no? Por tanto, va a llegar un momento en que nosotros estamos hincando el pilote y vamos ya a encontrar cierta fricción entre las caras laterales del pilote y el suelo propiamente, de hecho, las partículas del suelo, ¿no? Entonces, se va a producir una fricción aquí en esta parte, en el contacto suelo-cara de pilote, que va a impedir que el pilote pueda ser hincado a mayor profundidad y se queda, digamos, en esa posición, se produce el equilibrio y entonces en esas condiciones nosotros podemos decir que el pilote está trabajando a fricción. Los muros de contención. Un muro de contención es un elemento que se utiliza con la finalidad de contener material, ya sea sólido o líquido. Si contiene material sólido, hablamos de un muro de contención propiamente dicho. Si contiene materia líquida, hablamos de una presa, ¿no? Entonces, siempre es bueno diferenciar. Nosotros como técnicos debemos tener las cosas claras, saber diferenciar los elementos con absoluta propiedad, ¿no? Entonces es muy importante dejar establecido que cuando el elemento conocido como, o sea, el elemento de contención está reteniendo material sólido, o sea, suelo, estamos hablando de un muro de contención. Pero si nosotros estamos conteniendo agua, ¿no? Ya no hablaríamos de un muro de contención, sino de una presa, ¿no? Por el caso, pongamos el ejemplo en nuestro medio de la presa de Poza Honda, por ejemplo, la presa de Esperanza, ¿no? Son obras hidráulicas que contienen agua, entonces no son muros de contención, sino que son presas. Espero que quede perfectamente clara esta diferenciación que siempre hay que hacer, más que todo nosotros que somos técnicos, nosotros ya tenemos que hablar con propiedad, ¿no? Acá estamos diciendo que existen muchos parámetros para clasificar a los muros de contención. Entre otros, pues, entonces, los parámetros que nos indican, de ellos podemos nosotros concluir que podemos encontrar muros de gravedad, muros de hormigón armado y muros de hormigón armado con contrafuertes. Esta clasificación básicamente la hemos hecho, en este caso, atendiendo a las alturas a las cuales pues, estamos trabajando con estos muros. Si no solo tenemos alturas de hasta 3 metros, podemos utilizar un muro de gravedad tranquilamente, nos va a funcionar. Pueden estos muros ser construidos con hormigón ciclópeo o también pueden ser construidos con mampostería. Podemos hablar de mampostería de ladrillo o de piedra, ¿no? Entonces, en estas alturas, los muros de gravedad son muros que se sostienen, se estabilizan por su propio peso. Dentro de este rango de alturas funcionan perfectamente. Cuando nosotros tenemos alturas que van desde los 3 metros hasta los 6 metros, pues ya tenemos que diseñar un muro de hormigón armado, ¿no? Para que nos dé la seguridad, las propiedades, el comportamiento estructural adecuado y no vaya a fallar, ¿no? Cuando tenemos alturas de más de 6 metros, nosotros tenemos a esos muros de hormigón armado, tenemos que adicionarles unos elementos que se conocen con el nombre de contrafuertes, mismos que incrementan la capacidad estructural del muro, ¿no? A alturas de más de 6 metros. Jóvenes, acá dentro de las actividades, por acá están especificadas las mismas que tienen que realizar. En primer lugar, una descripción detallada de lo que ustedes relacionan a la construcción con hormigón, ¿no? Acá tienen los enlaces de los cuales pueden echar mano. Y bueno, esto es solamente referencial, ¿no? Ustedes tienen que
consultar pues, con profundidad del caso todos los asuntos que se establezcan como tareas. Un juego que hay que realizar, yo ya les estaré poniendo el juego en la plataforma, pues para que ustedes le den proceso a ese tema. Van a hacer una investigación sobre los diferentes tipos de cimentación y los criterios que se emplean para escoger el adecuado de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que les manifestaba hace un ratito, los tipos de cimentación, pues no, tenemos que ver primeramente las profundidades, las características del suelo para poder escoger con cuál vamos a trabajar, cuál es el que nos conviene, tanto técnica cuanto económicamente hablando, ¿no? Porque siempre en un proyecto de ingeniería civil hay que tomar en cuenta el factor técnico y el factor presupuestario, ¿no? Y finalmente también van a hacer una investigación sobre los diferentes tipos de muros de contención y un detalle amplio de las características de cada uno de ellos, ¿no? Ustedes van a investigar el tema y le van a dar la amplitud necesaria como para que quede bien clara la situación en ese aspecto, ¿no? Que tienen unos enlaces referenciales, como les digo, pero es obligación de ustedes, pues, profundizar mucho más, ¿no? Esto que quede bastante claro, ¿no? Entonces, como hemos visto en la presente clase, pues, tenemos que diferenciar, tener claro, ustedes a estas alturas de su formación académica, ya, bueno, están en el tercer nivel, ustedes tienen ya establecido las diferencias, ¿no? Conocen estos elementos también porque ustedes ya han realizado sus prácticas preprofesionales, entonces ustedes están ya muy claros en estas situaciones, ¿no? Diferenciar lo que es una columna, una viga, entonces, ¿no? Por favor, les pido pues, que traten de hacer esta consulta de acá para que ustedes me digan las características de cada una de estas vigas, en qué se diferencia la una con la otra, ¿no? También sus aplicaciones, cuando utiliza una viga peraltada, cuando utiliza una viga banda, ¿no? Entonces, eso es importante también que dejen establecido. Por favor, también es muy necesario que tengan clara esta situación de las cimentaciones, ¿no? Ustedes sepan diferenciar cuando tenemos una cimentación superficial, una semiprofunda y una profunda, ¿no? El uso de pilotes, algún rato les había mencionado ya en el ciclo anterior, me parece, en el primer ciclo, que los pilotes pueden ser pues, fabricados en sitio o pueden ser prefabricados, ¿no? También les había mencionado que anteriormente utilizábamos los pilotes de mangle, ¿no? Actualmente eso está totalmente restringido por los temas ambientales que ustedes muy bien conocen. Entonces ahora ya utilizamos por los pilotes de hormigón, armado, de acero, y manejamos esa situación del pilotaje de esa manera, ¿no? Recuerden también que yo les había mencionado que el hincado de los pilotes se hace con maquinaria especial, con martillos especiales, ¿no? Martillos neumáticos muy potentes porque nos permiten ir haciendo el hincado de estos pilotes, ¿no? O si no, también pues cuando son fabricados en sitio, pues tenemos que hacer la perforación, tenemos que introducir la armadura y luego hacer el vertido del hormigón. Ustedes también hemos hablado en ocasiones anteriores de eso, ¿no? Este tema de cómo trabajan los pilotes también ya no es ninguna cosa nueva para ustedes, ya lo vimos en la parte primera de la asignatura, que también tuve oportunidad de compartir con ustedes. Los muros de contención, por favor, hagan un estudio muy pormenorizado para que ustedes diferencien, ¿no? Este tema, cuando es un muro de gravedad, cuando es un muro de hormigón armado y cuando es un muro con contrafuertes. Material para que ustedes consulten y establezcan las diferencias
hay cualquier cantidad, cantidad suficiente, ¿no? Y recuerden que yo siempre estoy pues listo y dispuesto a absorber sus inquietudes, apoyarlos en su proceso de aprendizaje, ¿no? Les recomiendo pues mucho este tema y también otra cosa que les recomiendo encarecidamente es que por favor las consultas las hagan de una manera adecuada. Ustedes ya están en el tercer nivel, prácticamente estamos hablando que están en la mitad de la carrera y deben pues hacer las cosas con criterio, con responsabilidad y tomando en cuenta pues, que deben concluir su formación académica de la manera apropiada y que ustedes van a ser pues, profesionales que deben demostrar conocimiento y capacidad en todo momento, ¿no? Recuerden que ustedes van a ser la mano derecha de un residente de obra, de un ingeniero. Muchas veces ustedes mismos van a ser las funciones de residentes de obra, entonces ustedes tienen que, la preparación académica de ustedes debe ser lo suficientemente satisfactoria. También les invito, les hago una invitación muy cordial, digamos, ¿no? A que en este proceso, en este sistema de educación que tenemos, por las condiciones en que nos encontramos actualmente, les quiero llamar a la reflexión. El gran porcentaje, el mayor porcentaje de aprendizaje está en la responsabilidad, en la entrega, en la dedicación que ustedes le pongan al estudio de las diferentes asignaturas. Nosotros estamos como profesores pues, listos para acompañarlos, pero los que tienen realmente la sartén por el mango son ustedes. Ustedes tienen que investigar, hacer los trabajos que se les encomiendan de manera adecuada, jóvenes, y yo estoy seguro que van a obtener excelentes resultados. Bueno, espero que esta clase haya sido realmente importante. Muchos de los temas que aquí se han tratado, ustedes ya los conocen y yo estoy seguro que los conocen porque yo tuve la oportunidad de compartir varios de estos temas en ocasiones anteriores con ustedes, pues, ¿no? Ustedes hemos conversado del asunto. Quiero que quede clara la situación y espero pues que este curso se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Les deseo éxito en sus estudios y estaremos desarrollando la materia pues de manera lo más adecuada posible. Recuerden que ustedes pueden pedirme que los apoye, les haga el acompañamiento permanentemente. No hay ningún problema por eso ya. Tenemos las cosas claras en ese sentido. Yo lo que espero de ustedes es que ustedes realmente me demuestren que tienen interés por el aprendizaje, ¿no? Entonces, repito, les deseo el mayor de los éxitos y estamos siempre en contacto permanentemente. Les agradezco mucho por su atención. Revisen la clase las veces que sea necesario, pues, y cualquier inquietud siempre a sus órdenes. Gracias.